Amigos, el día de hoy se jugaron las semifinales en el Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 en Sudáfrica y les comento que tuvimos una jornada espectacular, sobre todo por el duelo que enfrentó a los grandes maestros Yavo Kirsindarov, el joven maravilla de Uzbekistán, contra Magnus Carlsen, el número uno del planeta. Y es que hay que decir que el noruego no solamente venía buscando su pase a la final, sino también su revancha contra Sindarov, que fue uno de los que lo derrotó en la fase del round robin. Además, en una partida humillante que prácticamente duró tan solo 11 jugadas. Por cierto, si no la han visto, por acá se las estaré dejando en una tarjeta. Así que bueno, de inmediato los invito a que se pongan cómodos porque vamos a ver las partidas donde estos dos se tuvieron que enfrentar en semifinales. Y solo les voy a decir que esto terminó de manera increíble. Quédense porque después, por supuesto, tendrán el cuadro de clasificación para que sepan quiénes son los finalistas y cuáles fueron todos los resultados. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque, por supuesto, mañana, Dios mediante, estaremos en directo con la gran final de este Freestyle Chess Grand Slam Tour de Sudáfrica a partir de las 7 de la mañana, hora de Venezuela. Así que los espero. Dicho esto, con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Yavo Kirsindarov, posición donde tan solo una torre está en su casilla inicial, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, respondía con C6, D4 y ahora F6. Obviamente estas jugadas nos parecen muy extrañas, pero recuerden que estamos en ajedrez freestyle, ¿no? Donde las piezas de la primera fila se colocan de manera aleatoria. F3 de Sindarov, E5 de Magnus que golpea el centro, C3 del uzbeco que defiende, alfil F7, alfil F2, enroque, enroque, caballo a B6 y caballo D3. Una posición más o menos simétrica, ¿no? De momento parece que las blancas tienen un poquito más el control del centro y ahora Magnus jugó D5. Lo curioso es que, bueno, de las 4 partidas que se estaban jugando en esta instancia, pues 3 estaban prácticamente iguales en la apertura, ¿no? Se nota que los jugadores se reunieron para estudiar la posición. Creo que solo la partida de Masudlu contra Caruana era algo distinta. Peón por peón o D por E5 de Yavo Kirsindarov, F por E5 de Magnus Carlsen y ahora Sindarov decidió jugar caballo C2, la que quizás es un poco pasiva, ¿no? Había que jugar caballo B3 para buscar rápidamente el dominio de la casilla C5. En cambio, tras caballo C2, Magnus jugó D por E4, F por E4 de Sindarov y caballo D6. Bueno, el noruego sí que se lanza a buscar el dominio de la casilla C4 y bueno, probablemente la idea de Sindarov era defender, pues jugó caballo A3. Era mejor alfil C5, ¿no? También con la idea de evitar quizá que el caballo de D vaya a C4 y en caso de caballo D7 atacando al alfil, pues vendría alfil A3, ¿no? Manteniendo la clavada. Tras caballo A3, en cambio, caballo D7 de Magnus Carlsen, caballo C5 de Sindarov, proponiendo cambios, caballo F6, bueno, Magnus rechaza de momento la oferta, alfil H4, A5, rey H1, alfil A7 atacando al caballo, B4 defendiendo, B5, alfil por F6, G por F6, caballo C2, alfil por C5, B por C5 y ahora caballo C4. Bueno, tras este movimiento, Magnus ya comienza a tener una ventaja, sobre todo por la ubicación de sus piezas, ¿no? Además, también por la estructura de peones. Sindarov jugó dama G4 lanzándose al ataque, rey H8 de Carlsen, caballo E3 planteando cambio de caballos, alfil E6, primero Magnus atacó la dama, y ahora Sindarov jugó dama H4. Era preferible dama G3, una jugada que, bueno, no parece tan lógica porque siempre parece molestar un torre G8, pero en caso, por ejemplo, de dama D2, que es la peligrosa, vendría caballo por C4, alfil por y torre D1. La dama fiscaliza la tercera fila. En cambio, tras dama H4, Magnus jugó dama D2, jugada muy fuerte, caballo por C4 de Sindarov, alfil por C4 atacando la torre, torre D1 y ahora aquí Magnus jugó dama G5. Buena jugada, planteando el cambio de dama de manera muy correcta porque el final es de ventaja. Si la dama hubiese estado en G3, probablemente tendría más posibilidades de escapar. Aquí, sin embargo, Sindarov jugó dama por dama, F por G5 de Magnus, ventaja clara, torre por F8, torre por F8 y ahora rey G1. Pueden ver que las blancas tienen problemas porque su alfil es bastante malo, ¿no? No puede salir tan fácil. Aquí Magnus decidió jugar G4 cometiendo un error. Era mejor rey G7, dejando allí a las blancas en una posición casi que en Suxuan, ¿no? Lo mejor sería jugar A3 para tratar de venir con el alfil, pero ahora vendría torre F4 y fíjense que, bueno, las blancas siguen bastante inmovilizadas.
En cambio, tras G4, Sindarov jugó A3 para quitarse la melaza sobre su peón. Torre F4 de Magnus, que empieza a poner presión sobre el peón central. Y bueno, Sindarov jugó alfil C2. Aquí era preferible alfil D3 para meterse en el final de torres, ¿no? Quizá lo mejor sea capturar, ya que si el alfil se retira, pues viene torre D2. Y bueno, creo que las blancas logran una buena posición defensiva. En cambio, tras alfil por D3, vendría torre por E4, torre D6 y el final es complejo, ¿no? Ya saben cómo son los finales de torres. Por allí hay uno de Erigaisi contra Niemann súper interesante que probablemente voy a subir más adelante. Sin embargo, tras la jugada alfil C2, Magnus jugó A4, buena jugada, evitando allí que el alfil pueda activarse de alguna manera. Torre E1, rey G7, alfil D1 y H5. Bueno, pueden ver que ahora Sindarov no puede hacer nada más que esperar, ¿no? G3 de Magnus que ataca la torre, perdón, de Sindarov. Magnus jugó torre F8, H3 buscando al peón y torre D8. Era mejor aquí G por H3 y en caso de alfil por H5, rey H6. Pero bueno, creo que torre de 8 también debe ser suficiente, ¿no? H por G4 de Sindarov, torre de 3 de Magnus, buena jugada atacando los dos peones, rey F2, torre por C3, torre E3 planteando el cambio de torres, y ahora Magnus decidió jugar torre C1. Probablemente se va a la segura, ¿no? Y es que en realidad se ganaba de una manera muy bonita con torre por E3, pero claro, difícil de calcular con menos de un minuto en el reloj, ¿no? El caso es que tras rey por viene B4. Las blancas tienen que jugar rey D2. No se puede jugar peón por peón porque tras la jugada 3 el peón corona, no se puede parar. Tras la jugada rey D2, entonces vendría B por A3, rey C3 y alfil D3. Bonita jugada porque de nuevo el alfil no puede ser capturado o el peón corona. Y tras G por H5 viene alfil por E4, alfil por A4 y tras A2, rey B2 y alfil D5 prácticamente las blancas quedan en subsuan. Se puede jugar G4 para intentar marear con los dos peones, pero tras rey H6, rey A1 y E4, en algún momento el rey va a pasar y bueno, el peón va a tener que, o el alfil se va a tener que sacrificar por el peón, ¿no? Por ejemplo, alfil D1 para sostener, vendría alfil C4, viene D3, E2, se cambia el alfil, este se puede entregar, que las negras van a ganar con el peón de C6. Bonito final, pero bueno, aquí Magnus jugó torre C1, alfil F3 de Yabovski Sindarov, torre C2 jaque, rey E1, H por G4, alfil D1, torre A2, alfil por G4 y alfil B3. Magnus va por el peón A, este le va a permitir ganar la partida. Alfil D7, Sindarov va por los otros peones. Torre A1, rey F2, torre por A3, alfil por C6, torre A2 jaque, rey E1, torre C2, alfil por B5 y torre por C5. Bueno, increíble, ¿no? Llegamos a un final donde las negras en realidad no tienen ventaja material, pero la ventaja decisiva radica en que el peón A es demasiado fuerte. Alfil E2 de Sindarov, torre C1 de Magnus, rey D2, torre C2, rey D3, A3, alfil D1, A2, bonito remate, y tras alfil por C2 y alfil por C2, Sindarov decidió abandonar porque está totalmente perdido, ¿no? Y es que hay que ver que tras rey por C2, pues el peón negro corona y no hay ninguna posibilidad aquí ni de fortaleza ni nada por el estilo, porque eventualmente los peones blancos se van a caer. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? Magnus daba el primer golpe en la semifinal, pero cuidado, ¿no? Porque todos saben que este jovencito está en un momento tremendo y ahora pues tenía que tratar de darle la vuelta, pero con las piezas negras. En esta segunda partida, recuerden, ritmo 30 minutos más 15 segundos de incremento. Magnus con las blancas y quien tan solo necesitaba unas tablas, inició con la jugada C3, mientras que Sindarov con las negras obligado a ganar, respondió con D5, ¿no? Veamos la posición un momento, las dos torres solamente en su casilla inicial. C3, D5, D4, C6, E4 y F6. Bueno, Sindarov decide allí abrirle paso a su alfil en una posición bastante extraña. Y bueno, Magnus jugó caballo CD3. Parece que aquí era mejor F3 sosteniendo el centro y tras E5, caballo E2. Pero bueno, Magnus seguramente ya había estudiado la posición. D por E4 de Sindarov, caballo C5 de Magnus. Y ahora parece que aquí Sindarov estaba algo descontento con su posición, pues decidió pensar alrededor de 10 minutos que, bueno, en caso de estas partidas a ritmo rápido puede ser peligroso, ¿no? Y jugó caballo B6. Una jugada que parece ser la más natural para defender el temible jaque que se está dando en D7. Sin embargo, lo mejor era una línea demasiado complicada, alfil C4. ¿Qué pasa?
Tras alfil E2, viene alfil por, rey por y enroque. Las blancas pueden jugar caballo D7 para ganar calidad, pero tras dama F4, caballo por F8 y rey por, pues las negras parecen tener suficiente compensación. Supongo que todo esto era lo que estaba calculando Sindarov, pero no le terminó de cuadrar entregar una calidad contra Magnus teniendo que ganar. Era muy difícil la situación, así que por eso pensó un buen rato para jugar caballo B6 y Magnus al toque jugó dama por E4. Sindarov jugó dama C8 para tratar de defender la casilla E6 y ahora Magnus cometió una imprecisión, alfil B3. Probablemente jugó un poco rápido, ¿no? Y es que alfil G4 era la mejor opción. Tras alfil C4 jaque vendría caballo de D3, caballo de 6 y ahora dama E2. Fíjense que la casilla E6 es la que está bastante débil, ¿no? Se está amenazando la dama. Y tras F5 y alfil F3, bueno, la posición de las negras es bastante rara, ¿no? Tienen muchas debilidades. La casilla de E5, la casilla E6, el peón atrasado. En cambio, tras alfil B3, Sindarov jugó de inmediato caballo D5. Buena jugada que prácticamente resuelve los problemas de las negras. H4 de Magnus, caballo D6 de Sindarov, dama F3, B6, caballo CD3, A5, alfil H2, A4, alfil C2, caballo C4, rey G1 y alfil E6. Pero las negras parecen estar ya bastante bien, ¿no? Aquí Magnus jugó caballo F4 tocando el alfil, caballo por F4 de Sindarov, alfil por y caballo por B2. Tras esta jugada, ahora Sindarov es el que tiene ligera ventaja y bueno, ya la distancia en el tiempo no es tanta, ¿no? Apenas son 4 minutos, poco más. Caballo de 3 de Magnus Carlsen que busca el cambio y alfil de 5. Bueno, Sindarov decide atacar la dama previamente, aunque mejor era hacerlo por G4. En caso de dama G3 vendría alfil F5 y bueno, fíjense que la cosa es más complicada y quizás las negras están un poquito mejor. Tras alfil D5 en cambio, dama G3 de Carlsen que sin embargo no acierta con dama E2 que era la mejor jugada. En caso de alfil C4 que es la que parece molestar, viene torre H3 y la torre se activa defendiendo. Tras dama G3, caballo por D3 de Sindarov, caballo por D3 de Magnus, perdón, alfil por D3 de Magnus y ahora Sindarov jugó B5 consolidando su estructura de peones, con lo que ahora las negras tienen clara ventaja. H5 de Magnus que busca contrajuego, dama D7 de Sindarov, A3, E6, torre H4 y enroque. Bueno, las negras se enrocan asegurando su rey y ahora Magnus comete otro error, torre G4, con la idea de atacar rápidamente el enroque, pero dejando en grave peligro a su torre. Lo mejor era alfil D6 y aquí cuidado porque había una trampita espectacular, ¿no? Y es que tras alfil E7 para buscar el cambio de alfiles, las blancas tienen la jugada H6, una jugada tremendamente venenosa y es que las negras deben jugar G6, tras lo cual continúan con la ventaja. El problema es si las negras se comen el alfil, que parece comestible. Lo que pasa es que aquí viene alfil por H7 entregando el alfil. Y ahora quizá la mejor jugada sea rey F7. Si las negras se comen el alfil, vendría H por G7 jaque a la descubierta y tras rey G8, G por F8 dama y rey por, las blancas tienen ventaja tras torre jaque, rey F7, torre jaque, rey E8, dama G6, rey D8 y bueno, tras torre H8 y torre por torre son dos calidades de más. Así que las blancas deberían ganar. Ahora, en caso, por ejemplo, de rey H8, pues no se ve que sea buena por peón por H por G7 jaque, dama por, alfil E4 jaque a la descubierta, rey G8 y dama por D6, recuperando la pieza y bueno, el rey queda en una posición muy expuesta. Y bueno, finalmente, en caso de rey F7, que quizás es la mejor, vendría dama G6, rey E7, H por G, torre G8 y tras torre H6, el ataque de la blanca es demoledor. Increíble trampita, era interesante, pero Magnus se equivocó y jugó torre G4 y tras F5 de Sindarov, ahora el noruego tiene problemas porque la torre no tiene escapatoria, ¿no? Se va a perder una calidad. Magnus la entregó en G5, alfil por, dama E8 atacando al peón, alfil E2, torre A7, alfil F4, torre D7, H6, torre F6, alfil G5 y torre F8. Sin embargo, con esa pareja de alfiles no es nada fácil ganarle a Carlsen, ¿no? Ya saben cómo es para defenderse. Magnus jugó alfil F4 buscando la repetición. Y bueno, ahora aquí Sindarov jugó dama G6, que en esta posición es una imprecisión. Lo mejor era volver a F6 y en caso de alfil G5, entonces dama G6, devolviendo la calidad
En esta posición donde tras alfil por, dama por y peón por, viene G por F6 y parece que el final es muy favorable a las negras. La máquina le da una gran ventaja, aunque en la práctica pues no estaría tan seguro, ¿no? Ahora, tras dama G6, dama H3 de Carlsen y G por H6 de Sindarov. De nuevo era mejor dama F6 y en caso de dama G3, E5. La idea que las blancas capturen. No se debe capturar de alfil porque viene dama por H6 con ventaja. Y tras D por E5, dama G6. Aunque yo digo que aquí la ventaja ha disminuido bastante. Tras G por H6, bueno, Carlsen jugó alfil H5 tocando la dama, dama F6, alfil E5. Fíjense cómo el noruego activó la pareja de alfiles. Dama de 8, torre E1 y torre G7. Finalmente, Sindarov no puede con la presión de esa pareja de alfiles y decide devolver la calidad, aunque era mejor F4, ¿no? Tras alfil G4 y dama G5, todavía las negras tienen algo de ventaja. En cambio, tras torre G7, bueno, Magnus no desaprovechó, se comió la calidad de vuelta, rey por G7, las negras siguen con un peón de más, pero tras alfil F3 recuerden que los peones están doblados, así que pues la ventaja no es tanta. Torre F6 por parte de Sindarov, alfil por D5 de Magnus, dama por D5, torre E5 atacando la dama, dama B3. Aquí Sindarov pasa a atacar el peón A, torre C5, Magnus ataca el DC, torre G6, dama F3, dama por A3 y torre por C6. Una jugada que, bueno, técnicamente no es mala, pero era mejor dama por C6. En caso de dama jaque, rey H2 y torre G4, viene dama D7 y les aseguro que los jaques no van a parar y esto va a ser tablas. En cambio, tras torre por, Sindarov jugó dama C1 jaque, rey H2 y tras torre G4, las negras tienen algunas ideas peligrosas, ¿no? Ya amenazan torre H4 jaque. Aquí Magnus tuvo que jugar G3 única para defender la posición, cualquier otra perdida. Dama E1 de Sindarov que sigue buscando mareo en una posición que según la máquina es de igualdad. Y ahora Magnus juega D5, tratando de debilitar la posición defensiva del rey. Lo mejor era torre B6 atacando al peón. En caso de, por ejemplo, H5, vendría rey G2 y bueno, de milagro las blancas logran mantener la igualdad. En cambio, tras la jugada de 5, dama E4 de Sindarov. Buena jugada, plantea el cambio de damas en un final de torres que quizá le es algo favorable gracias al peón libre de A. Y bueno, aquí Magnus decide jugar torre C7, dando el famoso jaque del aficionado, ¿no? Y es que era mejor jugar directamente dama por E4 y en caso de torre por y D6, el final todavía es complicado, ¿no? Viene torre E2, por ejemplo, rey G2, rey F6, C4, B por C y torre por C4. Un final donde quizá las negras estén mejor, pero que no es nada fácil de ganar. En cambio, tras torre C7, aquí Sindarov jugó rey F6. Y el tema es que el rey se acerca más rápido hacia el peón libre de las blancas, el que les puede dar algún contrajuego. Magnus aquí no puede evitar quizás el cambio de dama en caso de irse, por ejemplo, a D1. Entonces vendría dama por D5 y el final de torres está más ganado, ¿no? Tras dama por, torre por y D6, Magnus igual iba a intentar marear. Torre E2, rey G2, torre D2, torre C6 y rey E5. Fíjense que el rey ahora está muy cerca del peón. Torre B6 de Carlsen, torre por D6 de Sindarov. Algo mejor era torre D5 porque bueno, el peón amenaza con coronar, ¿no? Y cuando la torre vaya a vigilarlo, ahora sí me como el de D6 sin necesidad de que caiga el de B. Tras torre por F4, rey D5 y torre por B5, parecía que Magnus lograba aguantar, ¿no? Rey C6, torre A5, torre D2 jaque, rey F3, pero torre A2. El problema es que, bueno, el peón A es el famoso distractor y bueno, el DC no es tan fuerte para las blancas, ¿no? C4, Magnus decide avanzar, era mejor aguantar con torre A7 y si torre A3, rey E2. Porque tras C4 el peón se debilita un poco más, ¿no? H5 de Sindarov, rey E3 de Magnus, rey D5, rey F3, H6, rey E3, torre A1, rey F2, A2, buscando el truquito de torre H1 y torre H2. Magnus tiene que ir a G2, no tiene más. H4 tratando de abrir brecha sobre el rey. G por H y H5. Las blancas están en una posición prácticamente de Zugzwang. Rey H2, el rey blanco se tiene que quedar a vivir en estas dos casillas. Torre F1 de Sindarov, que ahora cambia de final, entrega su peón A para poder ganar los demás peones. Torre por A2, no hay más. Torre por F4 atacando el de H y el de C. Rey G3 defendiendo. Torre G4, rey H3 y rey por C5. Son dos peones libres de ventaja. El rey blanco está cortado.
y las blancas están totalmente perdidas. Torre A8 de Carlsen, E5, torre H8, F4, torre por H5, atacando la torre y el peón, torre G3, jaque previo para defender, rey H2, rey D4 defendiendo, torre F5, rey E4, torre F6, rey F3, H5, torre G5, jaque, y tras H6 y E4, Magnus Carlsen tuvo que abandonar porque las negras van a coronar y el peón H no es ninguna amenaza, ya que siempre hay un jaque en H5 para capturarlo en caso de que avance. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Impresionante, pero Yavo Kirsindarov devolvía el golpe, tras lo cual pues había que ir a las partidas de desempate, ¿no? No había otra opción. Partidas que serían a 5 minutos más 3 segundos de incremento. Y bueno, en este caso donde volvían a cambiar de color, ¿no? Aquí nuevamente Sindarov llevaba las blancas y Carlsen llevaba las negras. Vamos a ver la posición inicial. Pueden ver que el rey y un alfil están en su casilla inicial. Perdón, el rey y los dos alfiles, ¿no? Están en su casilla inicial. Y bueno, aquí con las piezas blancas, Yavo Kirsindarov iniciaba con la jugada de 4, mientras que Carlsen con las negras respondía con G6, rápidamente atacando el peón central. Sindarov defendía con el caballo, Magnus volvía a presionar, aunque no es la mejor opción, era mejor con caballo C6 y tras D5 caballo B4, ¿no? Atacando ambos peones. Tras caballo E3, bueno, no se puede capturar el de A2 porque el caballo quedaría atrapado quizás, pero sí un alfil H6, ¿no? Amenazando cosillas ahí como alfil por y caballo por D4. Ahora, tras la jugada de 5, D5 de Sindarov, D6 de Magnus, E4, F5, C4 y caballo B6. Aquí era preferible F por E4. Perdón, F por E4 era un error capturando el peón gratis porque viene G4 y bueno, la dama se va a activar muy pronto, ¿no? Por eso Magnus jugó caballo B6, caballo C3 de Sindarov, A6, H4, caballo F7, alfil E2, alfil D7, F3, H5 y ahora Sindarov jugó torre F1. Una posición bastante bloqueada donde quizá lo mejor era continuar con el desarrollo. Alfil D2, alfil H6 y enroque largo, ¿no? En cambio, tras torre F1, caballo A4 de Magnus Carlsen buscando el cambio de caballos. Caballo por A4 de Sindarov, alfil por A4, dama G1, alfil H6, alfil por H6, dama por, caballo D2, G5, fíjense que Magnus se lanza al ataque por este flanco, y alfil D3. Aquí era mejor dama 7 para contraatacar. En caso de rey E7 para defender las torres, entonces viene E por F, G por H y caballo E4, y la posición es complicada. En cambio, tras la jugada alfil D3, F por E4 de Carlsen, caballo por E4 de Sindarov, G por H4, dama 7, ahora sí atacando la torre, torre C8, dama F2, alfil D7, y ahora Sindarov decide jugar dama por H4. Se le olvida que hay un jaque latente en E3 con la dama negra. Aquí lo mejor era F4 y en caso de E por F, ahora sí dama por H4, porque bueno, se ha cerrado el pase de la dama. En cambio, otra dama por H4, Magnus por supuesto jugó dama E3. Las negras tienen clara ventaja porque tras alfil E2 viene torre por G2 amenazando mate. Sindarov jugó torre F2 para defenderse y Magnus jugó torre por F2, que no es la mejor opción. Torre G1 jaque era preferible. Tras torre F1 viene alfil F5. Y bueno, pueden ver que si las blancas capturan, las negras recapturan y la posición del rey es muy débil. Tras torre por F2, bueno, aquí Sindarov jugó dama por F2. Un error, y es que las blancas podían lograr la igualdad con la jugada intermedia caballo F6, un jaque intermedio. El rey tiene que ir a E7. Si va a F8, caería el alfil. Tras rey E7, caballo por H5, jaque a la descubierta, dama G5, dama por, caballo por y rey por F2, y la posición está prácticamente igualada. En cambio, otra dama por F2, Magnus jugó dama por F2, tampoco hace la mejor que era dama F4. Por supuesto, ya estaban jugando con segundos, ¿no? Tras caballo G3 viene rey F8 y las negras siguen mejor gracias al peón. En cambio, tras dama por F2, rey por F2 de Sindarov, pueden ver que Sindarov tiene 10 segundos, Magnus 4 segundos, rey E7, torre H1 atacando al peón, torre H8 y ahora alfil F1, una jugada profiláctica para evitar que el peón avance, pero la mejor era torre H4, cerrándole el paso de inmediato. Tras alfil F1, Carlsen jugó alfil F5, caballo G3,
alfil G6, torre H4, rey F6, B4, rey G5, torre H1, H4, caballo E2, A5, Magnus busca juego por el otro lado. Y bueno, aquí Sindarov decide cerrar. Lo mejor era cambiar, ¿no? En caso de torre A8 viene caballo C3, aunque obviamente valorar esta posición con poco tiempo es difícil, ¿no? Parece que tras torre por A5 las negras deben estar mejor porque ahora las blancas tienen algunas debilidades en este flanco. Era preferible porque tras B5 Magnus jugó B6, cerró toda posibilidad de contrajuego para las blancas y ahora gracias al peón las negras deben ganar. Alfil H3, rey F6, caballo C3, caballo G5 atacando al alfil, alfil G4, era preferible alfil F1 para evitar la entrada del alfil. Y es que tras alfil G4 Magnus no perdona, ¿no? Alfil D3 viene por todos los peones blancos. Aquí Sindarov jugó A4, Magnus empezó a comer peones, torre C1 buscando algún descubierto, pero H3. No hay un descubierto fuerte porque si el caballo da jaque, simplemente se puede recapturar y el alfil sale, ¿no? Y este peón está coronando. Rey G3 de Sindarov, que trata de detener al peón, alfil D3 de Magnus, y tras caballo D1, bueno, Sindarov ni siquiera alcanzó a hacer este movimiento porque se le acabó el tiempo. La idea, por supuesto, venir a defender, ¿no? Pero en realidad tras H2, caballo F2 y alfil F5, esto va a ser una agonía para las blancas, ya que tras alfil por y rey G2, viene E4, ¿no? Y tarde o temprano todos los peones se van a caer y el peón distractor debe ganar la partida. Bien amigos, con este resultado Magnus daba de nuevo el primer golpe con piezas negras en los desempates más rápidos, ¿no? En las partidas 5 más 3 segundos. ¿Qué sucedió? Bueno, otra vez Jabokir Sindarov tenía que intentar igualar las acciones con las piezas negras. ¿Lo lograría? Si lo lograba tendrían que ir al Armagedón. Vamos a ver qué pasó. Aquí Magnus iniciaba en esta posición donde hay dos piezas en su casilla inicial con la jugada D4, mientras que Sindarov respondía con E5, rápidamente atacando el centro. Y bueno, Magnus jugó D5, otra posición bastante curiosa. Resulta que aquí lo mejor es capturar y tras dama por F4, para que cuando la dama se retire, jugar E4 y quedarse con un buen centro de peones. Pero les comento que en todas las partidas de desempate se jugó lo mismo, D5, ¿no? Increíble, es que en otro lado también se estaba jugando el duelo entre Hans Niemann contra Erigaisi y Aronian contra Keimer. Curioso, nadie jugó peón por peón, esto se jugó en las 3 partidas de desempate. Aquí Sindarov jugó C6 presionando de nuevo el peón, C4 de Magnus que lo defendió, caballo B6, caballo E3, D6 y caballo B3. Bueno, Magnus cometía un error muy temprano. G4 era lo mejor para evitar la jugada F5 de las negras. Tras caballo B3, bueno, Sindarov jugó F5, buena jugada, F4 de Carlsen, y ahora Sindarov jugó E4, intentando pasar un peón. Lo mejor era A6 manteniendo la atención y sobre todo buscando el plan de alfil A7 para presionar al rey, que bueno, está allí en esa diagonal abierta, ¿no? Tras E4, G4 de Carlsen que se lanza al ataque, F por G, y ahora dama G3, otra imprecisión, se nota que la posición no es nada fácil. Era mejor caballo D2 atacando el peón central. Tras dama G3, en cambio, Sindarov jugó A5, Magnus jugó F5, alfil A7 y ahora Magnus cometía un error grave. Caballo por G4. Subestima el poder del jaque a la descubierta. Lo mejor era rey G2 para quitarse de esa amenaza y en caso de H5, pues entonces H3. Y bueno, la posición no está clara. Eso sí, las negras parecen un poquito más seguras. Tras caballo por G4, en cambio, Sindarov jugó caballo por C4. Jaque a la descubierta y ahora sí se nota que tiene ventaja. Rey G2 de Magnus, H5 de Sindarov que se lanza al ataque, caballo H6 y torre por H6. Bueno, Sindarov no duda en entregar la calidad porque sabe que la mala situación del rey blanco le da ventaja. Alfil por H6 de Magnus que amenaza mate. Y ahora Sindarov se equivoca e intenta cambiar las damas de inmediato. Era mejor torre F7 defendiendo y tras F6 entonces C por D5. Las blancas no pueden capturar aquí con el alfil porque entonces dejarían débil la casilla E3, ¿no? Vendría un jaque ganador. Y bueno, tomar de peón tampoco es una opción porque viene la jugada H4, ¿no? El peón es lo que llaman el peón amigo, ¿no? El peón que es un traidor para las blancas porque asegura al rey de las negras.
En lugar de eso, tras la jugada dama E5, caballo D2 por parte de Magnus Carlsen, caballo por D2, dama por E5, T por E5 y alfil por D2. Posición complicada. Las negras deben tener ligera ventaja porque aquí Sindaro jugó C por D5 y tiene un bloque de peones bastante interesante. Carlsen jugó A4, Sindaro jugó alfil por F5, alfil A2 de Magnus, que bueno, aquí está atacando los peones de las negras. Alfil E6, Sindaro defiende el peón central, que probablemente es más importante. Torre por F8 de Magnus, que simplifica, dentro de todo tiene calidad de más. Rey por F8 y alfil por A5. Las negras tienen dos peones a cambio de la calidad, pero sobre todo ese bloque de peones centrales es bastante fuerte, sobre todo configurado allí con la pareja de alfiles. Caballo C6 de Carlsen que ataca de Sindaro que ataca el alfil. Magnus jugó alfil C3, otra imprecisión del noruego, era mejor alfil E1 y tras alfil E7 B4. Pero bueno, tras alfil C3 de Magnus, Sindaro jugó rey E7, B4 y caballo D4. Aquí Sindaro tenía la posibilidad de jugar D4 avanzando directamente y tras alfil por E6 y rey por, pues fíjense que los peones de poco avanzan más. Quizá Sindaro no quería perder todavía a su pareja de alfiles. Por eso metió el caballo, alfil por D4 de Magnus, alfil por D4 de Sindaro y ahora A5. Bueno, Magnus también va a intentar crear contrajuego con sus peones, ¿no? Puede crear un peón pasado. Sin embargo, aquí era mejor primero torre C1 para en caso de rey D6, H4, ¿no? Fijar todo por acá y bueno, ahora sí arrancar para que el rey no pueda pasar. Tras A5, en cambio, rey D6. Sindaro intenta pasar, pero era mejor alfil C3 atacando a los dos peones. Tras torre B1 viene D4. Y bueno, ahora las blancas tienen que preocuparse por los peones que siguen avanzando y por la defensa de sus peones que están libres. Tras rey D6, torre C1 de Carlsen. B5 ya era mejor aprovechando que las negras no jugaron alfil C3. Tras torre C1, alfil D7 de Sindaro y torre D1 de Magnus. Muy complicado, ya Magnus tenía solo 6 segundos, era mejor H4. Y es que aquí, tras torre D1, Sindaro jugó alfil A4. También está apurado de tiempo, pero lo mejor era alfil G4 atacando el peón. Tras alfil A4, Carlsen jugó torre C1 nuevamente, alfil B5 de Sindaro atacando el peón, rey F1 defendiendo, alfil D7 y ahora Carlsen jugó torre B1. H4 de nuevo era mejor, aunque la posición es muy complicada para barbarar con poco tiempo. Tras torre B1, alfil C3 de Yavor Sindaro, alfil B3 de Magnus Carlsen y alfil B5. Aquí ya era hora de empezar a avanzar con E3, porque bueno, los peones son demasiado fuertes. Tras alfil B5, rey F2. Alfil C2 era lo mejor para evitar el D4, ya que bueno, estamos atacando el peón. Tras rey F2, G5 aquí de Sindaro que empieza a correr por este lado y E3 de Magnus. Con poco tiempo esta jugada es de las más lógicas para tratar de evitar el avance, pero en realidad alfil C2 vuelve a ser mejor porque también evita el avance de D4. Tras E3, D4 de Yavor Sindaro y alfil F7 de Carlsen. Torre D1 todavía aguanta, ¿no? Tras alfil D3 viene alfil A2 y bueno, hay que esperar a ver cómo definen las negras. Tras alfil F7, alfil D2 de Sindaro atacando el peón. Torre B3 de Magnus que intenta defender. H4, alfil G6, alfil C4, torre A3, alfil C1, torre A1 y alfil por E3. Aquí parece que era mejor D por E3, una jugada que parece ilógica porque bueno, queda el trencito. El tema es que tras rey E1 viene alfil B2 y bueno, las blancas no van a poder frenar la coronación con esa pareja de alfiles, ¿no? Se amenaza alfil C3 jaque, E2 y E1. Tras alfil por E3, rey E1, alfil D3 y B5. Bueno, Magnus aquí se lanza con todo. Es entendible que con poco tiempo no viera la mejor defensa que es torre A2, aunque tras alfil F4, pues es difícil, ¿no? Los peones corren y las negras ganan. Por eso se lanza con B5, alfil por B5 de Sindaro, alfil por E4 de Magnus y ahora D3. Increíble, pero esta jugada es un error. Alfil C6 es lo correcto. Tras alfil F5 viene E4 y las negras continúan con ventaja decisiva. ¿Por qué D3 es un error? Bueno, porque Magnus jugó alfil por B7 y su peón ahora le da suficiente compensación. Alfil D4 de Sindaro que ataca la torre. Y bueno, otro error producto del apuro de tiempo. Torre A2. Era mejor torre A3 para defender el jaque del alfil en C3. Tras torre A2, lo que pasa aquí es impresionante, ¿no? Alfil C3 de Sindaro.
rey D1, alfil C4 atacando la torre, torre A3 atacando el alfil B4 de nuevo atacando la torre, A6 de Magnus que entrega la torre para coronar, alfil por A3 de Sindarov que, bueno, en realidad hace la mejor jugada, A7 de Magnus, la coronación es imparable, alfil B4 de Carlsen, A8 dama, alfil B3, rey C1, D2 y rey B2. Increíble, pero Magnus logra evitar que las negras coronen con jaque. Sin embargo, tras D1 igual dama, la posición es de ventaja decisiva para las negras, claro, con bastante tiempo, ¿no? En cambio aquí con poco tiempo hay que tener mucho cuidado con los jaques que van a dar las blancas. Magnus inicia con dama de 8 jaque y ahora Sindarov juega rey C5, que es un error. Había que jugar rey E6. Tras dama G8 viene rey F6 y ahora quizá lo mejor sea jugar dama por B3. Si se siguen dando jaques, viene rey F7, dama H7 y rey E8 y eventualmente, bueno, las negras se van a cubrir. En caso, tras dama por B3 vendría dama de 4. Ojo, no dama por B3, porque aunque no me lo crean, tras rey por alfil A5 y H3, el final es tablas. Esto es lo difícil de los finales de alfiles de distinto color. Ahora, tras dama de 4, pues vendría rey B1, dama G1, rey C2 y dama por H2. Y bueno, ya con los 3 peones, esto es ventaja decisiva, aunque sean alfiles de distinto color. En cambio, tras rey C5, Magnus jugó dama E7. Otro error producto del apuro de tiempo. Había que jugar dama C7 y tras rey D4, dama D8. Aunque yo creo que en esta variante igual ganaban las negras. Tras dama E7, rey B5 de Sindarov, dama E8 de Magnus y rey A5. Ahora Sindarov se vuelve a equivocar. Rey B6 gana la partida. Y es que aquí parece que las blancas logran perseguir al rey por todos lados, pero eventualmente el rey da la vuelta a la manzana y se escapa, ¿no? Fíjense que aquí, tarde o temprano, llegamos a una posición donde las negras se van a cubrir. Tras rey A5, en cambio, dama 8. Magnus tenía tablas con dama C6 amenazando mate. Y tras dama D4 viene rey por B3. En cambio, tras dama 8, rey B6, dama 6 y rey C5. De nuevo, aquí la mejor jugada era rey C7, pero es antinatural con poco tiempo porque parece que el rey se está encerrando. El tema es que viene rey D8 y escapa. Tras rey C5, dama 7 de Magnus, error increíble lo que es el apuro de tiempo, ¿no? Aquí dama C6 es la mejor y tras rey D4 viene dama E4, rey C5 y tablas. No hay más opción que venir a E4 y dama E4 con repetición, ¿no? Tras dama 7, rey D6. Otro error de Sindarov. Rey C4. De nuevo una jugada que da un poco de miedo por la jugada alfil A6, ¿no? Pero el caso es que viene rey D5 y tras dama jaque, entonces viene rey A4 y el final se gana, ¿no? En caso de dama por alfil, ahora viene de nuevo dama D4 y la variante que vimos, ¿no? Jaque, rey por y se gana. Tras rey D6, dama B6 por parte de Magnus, que ataca al alfil. Sindarov juega rey D7 para evitar que le capturen con jaque, pero ahora alfil C6. Ya las negras no pueden evitar aquí que les capturen el alfil con jaque. Sindarov lo intenta con rey C8. Aquí fíjense que tras rey E6, pues vendría alfil jaque. Y tras dama D6 viene dama por y rey por B3. Y el final es tablas. En cambio, tras rey C8, bueno, alfil jaque, rey D7, alfil jaque, rey E7 para no repetir. Recuerden que Sindarov perdió la primera de los desempates. Dama por B4, jaque, rey E6 y dama por B3. Aquí, bueno, la victoria se le escapó por poco a Sindarov, que tuvo que jugar dama por B3 y tras rey por rey F5, ¿no? Algo mejor era G4 para no perder y tras rey C2, rey F5, ¿no? Sin embargo, aquí Magnus tampoco era que quería ganar. Rey C3, ¿no? H3 sí lo intenta porque, bueno, el alfil ahora puede defender al peón. Tras rey C3, en cambio, rey G4, de nuevo era mejor G4, alfil G2, alfil D7 era mejor para intentar ganar. Pero bueno, a Magnus le bastaban las tablas y tras G4 se firmó el empate porque las negras no pueden ganar, ¿no? Una vez que avancen el peón, aquí por ejemplo se puede jugar alfil E4, ¿no? Si avanzan el peón, sencillamente se juega H3, el peón no puede avanzar más o incluso creo que se puede capturar, ¿no? No importa si se captura, ahora el alfil se va a mantener aquí en línea para que ninguno de los dos peones avance. Bien amigos, ¿qué les pareció este resumen? Realmente quería traerles las 4 partidas porque estuvieron súper emocionantes. Para los que vieron el directo sabrán de los que les estoy hablando. Y bueno, al final el ganador fue el número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Eso sí, el marcador quedó igualado en el sentido de que Sindarov le ganó la primera partida del round robin, ¿no? Un emocionante match
Sindaro demostrando por qué recientemente ganó la Copa Mundial de la FIDE 2025. Y bueno, aquí digamos que le da con todo al número 1 del mundo, ¿no? Como les prometí, por acá tienen la tabla de, bueno, el cuadro de clasificación. Magnus Carlsen derrota a Yavo Kirsindaro por la mínima en los desempates 2,5 a 1,5 y se enfrentará a Levon Aronian en la gran final, ya que Aronian también derrotó en los desempates a Vincent Keimer, o sea, desempates que también estuvieron emocionantes. Por otro lado, se van a enfrentar por el tercer lugar Vincent Keimer y Yavo Kirsindarov, mientras que por el quinto lugar se enfrentarán Arjun Erigaisi y Fabiano Caruana. También tendremos enfrentamientos por el séptimo lugar entre Hans Niemann y Parham Masudlu. Y es que, bueno, Caruana le ganó a Masudlu 1,5 a medio. Masudlu llevaba 10 partidas perdidas. Por fin cortó la racha con unas tablas, pero no le alcanzó. Mientras que Niemann perdió en los desempates contra Arjun Erigaisi. Así que esos son los enfrentamientos para mañana. Y bueno, ¿qué les ha parecido este resumen? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a esa gran final donde Magnus Carlsen se enfrenta a un viejo rival conocido, ¿no? Levon Aronian, que por cierto también fue uno de los ganadores del torneo de Las Vegas, ¿no? Así que cuidado, 2 campeones en la final. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.